semana pasada, una de las cosas que destacábamos, y hoy quiero abundar un poquito más en ello, es en el hecho de que podemos conocer a Jesús como rey y podemos mirar cómo Mateo plasma a Jesús como rey, pero cada uno de nosotros debemos hacernos conscientes que no solamente debemos conocer el rey, sino que debemos conocer el reino y cómo opera el reino. Y aunque no vamos a entrar en muchos detalles de lo que es el reino y no estamos estudiando específicamente el reino, sí tenemos que exponernos a mirar el reino para entender cosas que dijo el rey, cosas que enseñó el rey, cosas que practicó, ¿verdad? Y ejemplificó el rey, que era el rey. Una vez más, Jesús, este escritor, Mateo, dándole un énfasis a lo que era el reino de los cielos. Si pudiera ponerle un título a esta enseñanza de esta noche, he decidido titularlo Un reino superior. Un reino superior. La palabra reino aparece unas 150 veces y en muchas de las frases, como por ejemplo el reino de los cielos, está escrito 32 veces. 150 veces se puede plasmar, ¿verdad? Alrededor de 150 veces esa expresión de reino, específicamente unas 32 veces refiriéndose al reino de los cielos. El reino de Dios aparece unas 4 veces. El reino, solo, ¿verdad? Esa expresión del reino aparece unas 8 veces. Tu reino, esa palabra tu reino, y hoy vamos a ver un detalle sobre eso muy interesante. Aparece una vez con referencia a Dios y una vez haciendo una referencia a Jesús. Tu reino, una vez haciendo una referencia hacia Dios Padre y otra haciendo una referencia hacia Jesús. Y la expresión su reino aparece 2 veces con referencia al Hijo del Hombre y 2 veces con referencia a Dios. Este es el evangelio con la interpretación del reino de Dios. Mateo trae una interpretación de lo que es el reino de Dios. Lo que te decía hace un rato, una vez más, no solamente proyecta a Jesús como rey, sino que también proyecta detalles de lo que era el reino. Y sin adelantarme al mensaje, lo que te quiero enseñar en este estudio del día de hoy, una manifestación de ese reino aquí y ahora, y que también en lo natural se tendría que vivir, se tendría que, valga la redundancia, manifestar. Cuando es escrito el libro de Mateo, nosotros pudiéramos, ¿verdad?, mirar hasta cierto punto que se podían destacar 3 reinos, por decirlo así. Nosotros podíamos ver el reino de los romanos. Yo recuerdo, y después sí lo quiero hacer de una manera un poco más detallada a nivel histórico, lo que es el estudio. Recuerdo cuando comenzamos a reunirnos online, comenzamos a hacer unos estudios bíblicos al principio, en octubre, cuando lo hacíamos en Zoom, que todavía no lo hacíamos a nivel, ¿verdad?, como iglesia. Estábamos empezando a reunir gente y yo comencé a enseñar sobre el libro de Mateo y hice unos estudios bíblicos sobre el libro de Mateo y los he estado viendo en estos días y habían varios elementos históricos que yo destacaba específicamente en esos estudios y uno de ellos era este aspecto de lo que era el reino de los romanos, esa influencia en el reino de los romanos. Hoy no entro en detalles, pero mirando lo que eran quizás estos 3 reinos que se podían destacar en este libro de Mateo, específicamente este libro de los romanos, había una expectativa de que no hubiera una revolución. Ellos esperaban que no surgiera una revolución. Sin embargo, había otro reinado, el reinado de los judíos, que sí esperaban una revolución. Sí esperaban una revolución para entonces tener una libertad de Roma. Eso es lo que hablábamos la semana pasada con la expectativa que se tenía de aquel rey. Era una expectativa de que fuera la guerra. No sé si tú recuerdas cómo culminamos, no sé si recuerdas cómo terminó el mensaje, hablando que entró, ¿verdad?, aquella entrada triunfal y aquella celebración y él en un pollino. Él en la cría de un asna, no entró en un caballo, no entró, ¿verdad?, en un carruaje, porque eso significaría guerra, sino que entró en un pollino, la cría de un asna, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta, número 1, y número 2, porque lo que representaba Jesús era paz y era humildad. Y entra de esa forma, pero había una expectativa
este reino, por decirlo así, de los judíos, esperando una revolución política, una guerra política. Y se destaca lo que todos nosotros debemos estar conscientes y por lo que podemos vivir y debemos de vivir, el reino de los cielos. Jesús realmente venía como rey y lo que vendría a establecer, y es el título que yo le he dado en esta noche, perdón al mensaje, era un reino superior. El reino de los cielos era un reino superior. Había 3 reinos y cada reino tendría una expectativa, tendría unas expectativas. La mayor, la del reino de los cielos. Cuando nosotros miramos el libro de Mateo y la forma en que las enseñanzas se destacan y los temas que se van destacando, ¿verdad?, sobre el reino de los cielos a lo largo de los evangelios, nosotros lo podemos ver de varias maneras. Número 1, cuando tú te expones a leerlo de la forma en que lo estás leyendo, tú vas a ver ciertas parábolas, pero estas parábolas, la dirección tendrá llevarte a conocer el reino de los cielos. Hay unas expresiones que tú miras en los evangelios de Jesús diciendo: el reino de los cielos entre vosotros está, haciendo una referencia a él, lo que él traería, pero con su enseñanza y su ejemplo, definitivamente la expectativa que pudiera tener Dios es que nosotros actuáramos así aquí y ahora. La gente esperaría, y dentro de un rato vamos a hablar de eso, ¿verdad? Esperaría que funcionara en el más allá, cuando Jesús trae toda esa enseñanza para que se manifestara y funcionara aquí y ahora. Así que cuando te expongas a mirar el libro de Mateo, vas a mirar parábolas, vas a ver esas numerosas parábolas, como por ejemplo, los que les gustan apuntar, los martes venimos a estudiar la palabra del Señor, en el libro de Mateo, el capítulo 13, del verso 1 al verso 23, vas a mirar la parábola del sembrador. Vas a mirar la parábola del sembrador y cómo el reino de los cielos se puede arraigar en los diferentes corazones. Una de las grandes enseñanzas que se supone que ya hayas leído, si te has expuesto por el calendario que hemos estado enviando, el maravilloso Sermón del Monte. Y cuando tú miras el Sermón del Monte, tú estás viendo diferentes enseñanzas de parte de Jesús que apelan a lo espiritual y a principios espirituales, pero que son aplicables aquí ahora. Se habla de la oración, se habla de la limosna, se habla del ayuno, se habla de cómo resolver conflictos entre la gente, entre los hermanos. Aún el aspecto legal es tocado por el mismo Jesús en esa maravillosa enseñanza. Lo encontramos en el libro de Mateo. Mateo reflejando una vez más a Jesús como rey. De las enseñanzas que nosotros miraremos son enseñanzas de cómo entrar y vivir el reino, cómo nosotros vivimos el reino. Y una vez más debemos estar completamente conscientes de ello, como por ejemplo el libro de Mateo, el capítulo 7, el verso 21, donde Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús enseñando cómo entrar, cómo vivirlo, cómo, ¿verdad?, poderlo manifestar en nuestras vidas. De las cosas que yo quiero que miremos en el día de hoy, están estos próximos 2 puntos que se miran en el libro de Mateo y que todos lo debemos de tener presente, y es el aspecto y es el hecho, cuando te expongas a leerlo, que vas a mirar milagros y esas demostraciones de autoridad de parte de Jesús, esa autoridad reflejando el reino, reflejando cómo opera el reino. Habían milagros, habían demostraciones de la autoridad de ese rey. Y por último, que es la gran conclusión de ese capítulo, y hoy vamos a mirar un poco sobre eso, el aspecto de la gran comisión y la misión que meses pasados estuvimos estudiando aquí en la iglesia, la misión que todos nosotros como creyentes tenemos a bien el poder cumplir. El libro de Mateo, el capítulo 28, cuando nosotros miramos desde el verso 18 al verso 20.
lo que te vas a ir exponiendo una vez más en los próximos días, lo que te queda de leer el libro de Mateo, que son ya una semana y algunos días, vas a ver una vez más el reino de los cielos como tema central. Ese rey, pero no solamente rey, sino una expresión del reino de los cielos, sus enseñanzas, las acciones de Jesús, cómo se manifiesta en nuestras vidas. Y la realidad es que nosotros, al exponernos a esta palabra, sin adelantarme lo que quiero mostrarte en el día de hoy, es un reflejo y un significado de cómo nosotros debemos vivir bajo esa autoridad del reino. Bajo esa autoridad del reino, nosotros no vamos a poder ser expuestos a tener una revelación correcta del rey. Nosotros vamos a poder tener, una revelación correcta del reino si no tenemos una revelación correcta del rey. La semana pasada hablamos un poco cómo funciona el reino, pero nosotros vimos el ejemplo del rey operando. Hablamos específicamente del servicio, pero nosotros vimos al rey cómo servía, a Jesús como servidor y cómo instó al servicio. Una vez más, la revelación del reino y de ese rey, la revelación de ese reino no va a venir si no tenemos la revelación correcta del rey. Ahora acompáñame al libro de Mateo, el capítulo 16, y miremos algunos detalles que son los que quiero que tú recibas en esta noche. Vamos a leer varios versos y yo diría que hay una sola cosa que yo quiero destacar en esta noche y que yo quiero que tú recibas en tu corazón. Mateo, el capítulo 16, el verso 13, dice la palabra del Señor. Aquellos que se conectan a la distancia, los que me están viendo a través del YouTube, los martes el mensaje es un poco más pausado, estudiamos la palabra del Señor, vemos una cantidad mayor de versos de la palabra, así que quédate ahí, toma tu Biblia, busca un lápiz, busca una libreta y anota todo lo que el Señor hable a tu corazón. Mira lo que dice el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres? Esta expresión hombres, ¿verdad? Entrando en lo peculiar. ¿Quién dice el particular? ¿Qué dicen los hombres? No era restando la importancia, pero a nivel relacional, sí no había una importancia y no era más allá, ¿verdad? En el aspecto relacional, esta expresión hombre. ¿Quién dice los hombres? La persona común y corriente. ¿Quién dice la gente por ahí que yo soy? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice el verso 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de qué, de los profetas. Todos vieron capacidades en Jesús de lo que sabían y conocían en aquel aspecto religioso, en aquel aspecto de lo que era su servicio, naturalmente hablando hacia Dios. Ellos habían aprendido algo y por lo que habían aprendido y habían vivido, ¿verdad?, en el aspecto religioso, en su creencia hacia Dios, por ahí filtraron a Jesús. Y yo me imagino que cada individuo en su experiencia comenzó a definir a Jesús, comenzó a darle una definición a Jesús. Aquel que se identificó con el mensaje de Juan el Bautista, fíjate que no consideraron que Jesús era el que Juan el Bautista hablaba, pero lo pudieron comparar con Juan el Bautista, porque eran seguidores de Juan el Bautista, los que podían ser, ¿verdad?, quizás conocedores de la ley, conocedores de los profetas, ¿verdad? Ligaron este aspecto de Jesús a los que conocían, a Elías, a Jeremías, a algunos de los profetas. Pero entonces la pregunta ahora iba más allá. Y Jesús se dirige a los que estaban realmente de cerca. Ya tuvieron una expresión de lo que era, lo que se podía escuchar por ahí de él. Y ahora yo creo que venía la ocupación mayor. Después de haber caminado con él, después de haber visto de él ciertas cosas, Jesús surge una pregunta, les hace la pregunta directamente y les dice: ¿y vosotros qué decís? ¿Quién decís que soy yo? Esta gente dice algo, pero ahora yo quiero saber, ¿qué dices tú? ¿Qué decís que soy yo? ¿Qué represento yo? ¿Qué hago yo?
Ese soy es el aspecto de por qué vengo, por qué estoy, cuál es mi misión, qué soy yo. Tú le preguntas a cualquier persona qué tú eres y lo primero que te puede decir es su profesión. Entonces es como una persona y tú le dices, ¿y qué tú eres? Doctor. ¿Qué tú eres? Pintor. ¿Qué tú eres? Músico. ¿Qué tú eres? Ama de casa. ¿Qué tú eres? Y suelen decirte qué hacen cuando tú le dices qué soy, porque va ligado a lo que se pueden sentir que producen, se pueden sentir como realización, se pueden sentir como el aspecto de lo que pueden aportar y hacer para los demás. Y ahora Jesús en ese contexto es que le está diciendo, ¿quién decís que soy yo? En otras palabras, ¿qué soy yo? ¿Qué hago? Es una pregunta más profunda que lo que, ¿qué dicen? ¿Quién dicen? ¿Qué soy? Y dice el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, tú eres una revelación más allá, el Cristo, el resucitado, el Mesías, el enviado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viene el presentado de Pedro y da en el clavo no con el presente de Jesús, lleva a Jesús a su futuro cumplido, al cumplimiento en la vida de Jesús. Pedro con esta expresión lleva a Jesús al futuro, lo lleva al cumplimiento. Desde ese instante, lo que muestra Pedro es la revelación de lo que Jesús sería, por lo cual Jesús ya estaba y por lo cual Jesús ya siempre había estado. Eso es poderoso. Y entonces, dice el verso 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres, bendecido eres, feliz eres, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en donde, en los cielos. Una vez más, es el cielo, es la tierra. Fue una revelación de la tierra, en la tierra, pero era una revelación en la tierra de lo que era el cielo. Cuando llega esa revelación que sale de la boca de Pedro, de Simón, que luego es Pedro, ahora dice la palabra del Señor que Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te muestro algo aquí para entonces mostrarte una de las cosas que yo quiero destacar en esta noche. Es imposible que tú tengas una revelación del cielo aquí en la tierra y que tu vida no sea transformada y que tu vida no tenga los cambios que produce el cielo. Es imposible que tú tengas una revelación que venga del Padre en tu vida y que aquí no haya un cambio, no haya una transformación en ti. Este hombre era Simón. Y ahora Jesús le dice, esa revelación que tú has tenido me lleva ahora a decirte que tú vas a ser Pedro, tú vas a ser roca. Comienza la transformación en la vida de Pedro. Y vienen promesas hacia su vida, pero no solamente hacia su vida, por la revelación que había tenido, ahora la iglesia iba a funcionar. Una vez más, y lo voy a decir aquí pausadamente, era una conversación con Pedro, pero no solamente era una conversación con Pedro y solamente para Pedro, sino para todo aquel que en el futuro representara a la iglesia. Todo aquel que creyera que Jesús era el Cristo, ahora dice la palabra del Señor. ¿Qué cosa? Que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Una vez más, tú eres Pedro. Sobre esta roca, sobre esa expresión que tú has hecho, sobre esa revelación que tú has tenido, eso trae una estabilidad. Sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia, le está diciendo Jesús. ¿Sobre qué roca yo voy a edificar mi iglesia?
sobre lo que tú has dicho, que yo soy el Cristo, por lo que tú has dicho, que yo soy el Hijo del Dios viviente, por esa revelación del Cristo, del resucitado, del que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, sobre esa revelación, ahora yo edifico mi iglesia. Y la promesa es que las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Y yo quiero destacar en el día de hoy esta palabra, prevalecerán, porque en ello es que yo quiero que tú recibas el mensaje en esta noche. Esa palabra prevalecerán, a lo que se refiere es a dominar. Hay unas versiones, ahí dice la palabra Hades, pero hay unas versiones que dicen el infierno. El infierno no puede prevalecer contra la iglesia. El infierno no puede dominar contra la iglesia. Y yo no sé si tú puedes, ¿verdad?, reconocer en esta noche la verdadera revelación de iglesia, que iglesia va más allá de cuatro paredes y un lugar de reunión. ¿La iglesia quién es? ¿Eres tú? La iglesia eres tú. Y de la misma forma, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y de la misma forma en que Pedro reconoce algo y surge y comienza una transformación en su vida y una manifestación en su vida, surge la promesa para todo aquel que en el futuro fuera ¿qué? Iglesia. Y una de las cosas que tiene que suceder a la hora de reconocer al Cristo, al Rey, el Mesías prometido, el Salvador, es que en tu vida lo que domina es el cielo. Lo que domina es el cielo. Hay tanta gente que le da una autoridad al infierno, autoridad que no tiene. Hay gente que no cree en el infierno, pero como quiera su boca utiliza expresiones hacia ellos. Estoy viviendo un... Trae la analogía. Yo lo que estoy viviendo es un infierno. Y la Biblia dice que Jesús tiene una conversación con Pedro, que cuando tú te consideras iglesia y tú estás fundamentado en esa revelación, lo que debe dominar, incluyendo tu lenguaje, debe ser el cielo. No estás viviendo un infierno, estás pasando un proceso que tú estás esperando a que domine lo de Dios, a que domine la palabra de Dios, a que domine en tu vida toda la revelación que tienes del cielo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Mira esto, mira lo que dice el verso 19. Él está diciendo, no puede prevalecer en contra de ella, no puede dominar en contra de ella. Y el verso 19 le dice, y a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando tú tienes una llave, ¿qué tú haces con la llave? Con la llave tú abres y tú cierras, ¿cierto? Con la llave, ¿qué tú haces? Tú abres y tú cierras. Y parte de la promesa que se le da a este hombre por la revelación que tiene, que se tiene que manifestar en todo aquel que es iglesia, ¿qué es? Que se le dan las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. Y la pregunta es, pastor, ¿y qué hacen las llaves del reino de los cielos? Esa palabra llave en el original lo lleva a un contexto de cerrar, pero escucha bien, no es solamente cerrar, sino que es abrir. Dice la palabra del Señor en el restante verso, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares, ¿en dónde? En la tierra será atado, ¿en dónde? En los cielos. Y todo lo que desates en la tierra, ¿qué dice? Será desatado en los cielos. Se te entrega una llave que no la vas a saber administrar correctamente si tú no reconoces cómo funciona el reino. Porque es a través del reino en que tú puedes abrir y puedes cerrar. Mira, hermano, esto se vuelve medio complejo. Voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir porque aquí vienen mis pensamientos medio controversiales. Esto se vuelve medio complejo porque hay un sector dentro de los religiosos, por decirlo así, que utilizarían esto como magia. Ata y desata. Ata y desata. Y tú dices, y por decir, estás atando, estás desatando. Y esto va mucho más allá. Porque esto va tan profundo como la revelación que tú tengas en tu relación con Dios, de ese que vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme el mensaje, que tuvo la potestad para que tú entonces pudieras utilizar la llave que ata y que desata.
Pedro, sin que se hubiera manifestado aquel que tuvo la potestad, que con eso voy a cerrar el mensaje, tuvo la revelación de antemano, y por tener la revelación de antemano, en ese instante Jesús le dice lo que va a pasar en el futuro, el Cristo, y por la manifestación del Cristo y lo que el Cristo hace en mi vida, entonces hay una llave que provoca que mientras yo me voy exponiendo a entrar a ese reino, yo ato y desato, yo abro y yo cierro, yo abro las promesas o cierro las promesas, yo creo o dejo de creer, yo vivo o no vivo. Y ese es el problema del creyente. El problema del creyente es que si no te expones a conocer el reino, no te expones a vivir el reino, pues definitivamente no tienes la herramienta para que se manifiesten cosas del reino en tu vida, que va más allá de un mero creer, un mero hablar. Es mucho más profundo. Difícil, dificilísimo. Es lo que yo digo continuamente. Es la herramienta que le damos al Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Hay gente, una vez más, y lo digo una y otra vez, que viven sorprendidos. Yo prefiero vivir a la expectativa, con la madurez de reconocer cuándo en la tierra tengo que atar y cuándo tengo que desatar. Yo no sé si me estoy explicando hoy, yo no sé si es muy profundo, estoy bien sencillito aquí, pero en la práctica, ¿cuándo en la tierra debo de hacer y cuándo debo dejar de hacer? ¿Sabes cuánta gente hay desatando cosas que no necesariamente debiera desatar? Verso 20 para moverme en esta noche. Entonces, mandó a sus discípulos, ¿a qué? A que nadie dijese que él era, ¿qué cosa? Jesús el Cristo. Ustedes quietos. Hoy, yo quería que usted, él dice, hoy, yo pensando acá, ¿verdad? Hoy yo quería que ustedes estuvieran, yo quería saber dónde ustedes están parados. Y le voy a dar un antemano porque ya ustedes se adelantaron. Me imagino a Jesús que en la clase Pedro se adelantó, y se adelantó porque no se lo reveló ni carne ni sangre, era parte del plan del Dios Padre, se lo dice Jesús. Jesús le dice, pues esto va a funcionar así, en el futuro. Y le dice, pero quédense callado, quédense callado, quédense callado. ¿Por qué razón? Porque tendría que haber cumplimiento. Una vez más, Pedro fue al cumplimiento por una expresión que pudo hacer, una expresión que era divina. Él de antemano practicó lo que Jesús le dijo que iba a suceder. Atar, desatar. El cielo, la tierra. Y había un plan divino establecido para Jesús, que era el Cristo. Y Pedro, por revelación, que no fue ni de carne ni de sangre, sino del Padre que estaba en los cielos, dijo lo que él creía que iba a suceder. ¿Iba a suceder? Claro que iba a suceder. Los demás no tenían ni la revelación, ni era el momento para que sucediera. Se tenían que quedar callados. Pero cuando sucediera, lo mínimo que debía pasar en la vida de estos hombres era darse cuenta que ya la clase le habían tomado. Yo me pongo a pensar, porque este mismo Pedro es el que después dice la palabra del Señor que lo niega. Pero es el mismo Pedro que no se quedó en negarlo. Es el mismo Pedro que pudo llegar hasta el lugar de la restauración. Y yo me pongo a pensar cuánto de esta revelación en el pasado que se iba a manifestar en el futuro, cuando se manifestó, aun cuando él actuó, cuando no tenía como debía actuar, llegó al instante y al momento de la restauración en su vida y que desatara todo lo que se tendría que manifestar por el tan solo hecho de creer que pudo haber tenido la llave. Difícil, dificilísimo, pero está aquí, hermano. Una vez más y me voy a mover para no seguir siendo lo complejo. Cállense la boquita. En el futuro se vio, se miró todo lo que se dijo. El Cristo resucitó.
Y luego que el Cristo resucitó, se encontró con aquel que no se podía quedar en un estado de negación, tenía que ir al estado de restauración para que se manifestara en su vida lo que se había prometido, lo que él mismo creyó. Te estoy hablando de Pedro. Y comienza a funcionar por eso, y aquel hombre se para a predicar, cuando la Biblia dice que a él le decían que hablaba como del vulgo, que él hablaba, que no sabía ni hablar, y comienza a hablar con denuedo, a vivir el reino de los cielos, a vivir por la promesa que había tenido en su vida. Pedro lo vivió. La revelación del reino vino a Pedro como un resultado de creer en la manifestación divina de Jesús, el Cristo. El Cristo, el que nos da el acceso a ese reino. Es a través del Cristo que nosotros podemos tener acceso a ese reino. ¿A qué reino, pastor? Un reino de poder. Mira lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 11. Te muestro dos ideas más. Y nos vamos. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Cuando oyó Juan en la cárcel los hechos de ¿qué? ¿Qué dice? ¿Los hechos de quién? De Cristo. No dice de Jesús, ¿cierto? ¿De quién dice que vio que vio los hechos? Del Cristo. Lo envió a dos de sus discípulos. Cuando Juan oye en la cárcel los hechos del Cristo, de la promesa, del resucitado, en otras palabras, de cómo funcionaba el reino, lo que él estaba haciendo, le envía a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otros? El hombre que anunciaba que se supone que le abriera el camino, ahora dudaba. Dudó de Jesús. ¿De quién dudó? Del Cristo. Dudó del Cristo. Y ahora manda a dos tipos para que le pregunten que si él era el que había de venir. Una vez más, cuando ve cómo operaba el reino, no lo entendió. Pero no entendió cómo operaba el reino. ¿Por qué razón? Porque puso en duda al rey. Juan comenzó a dudar de la operación del reino porque puso en duda al rey. Mira lo que dice el verso. Al oír Juan en la cárcel los hechos del Cristo, por el Cristo opera el reino. Manda a dos de sus discípulos para preguntarle que si él era el que había de venir o esperaba a otro. No percibió al rey, no entendió al rey. Dice el verso 4, y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oyes y ves. ¿Qué oía y qué veía? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús le dice a estos hombres: vete y dile lo que está sucediendo, vete y dile lo que tú estás viendo, lo que estás oyendo, lo que él estaba viendo y lo que estaba oyendo. Ahora, ¿cómo funcionaba el reino? ¿Cómo funcionaba el reino? Un reino de poder. Juan puso en duda una vez más el poder del reino por esa evaluación que comenzó a hacer del rey, que era lo que te decía hace un rato. No, la revelación del reino viene por una revelación correcta de lo que es el rey. Pedro la tuvo de adelanto, y porque la tuvo de adelanto, tuvo una promesa por la cual nosotros íbamos a vivir, que fue la que estuvimos hablando hasta ahora. Juan lo puso como tela de juicio, no se pudo exponer a ello, dudó del rey, no veía la manifestación del reino, aunque pudo oír en la cárcel lo que estaba pasando. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente:
¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero a qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito, he aquí yo envío un mensajero delante de la faz, de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué dice? El reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando Juan pone en tela de juicio, lo que era la vida del rey, cuando comienza a escuchar la manifestación de lo que es el reino, Jesús puede comenzar a tener unas expresiones positivas hacia él, pero es bien enfático. Es una de las cosas que todos nosotros debemos de estar conscientes hasta ahora que lo leímos en estos versos. Una vez más, en el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde el día de Juan, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. No puede surgir nada en nuestras vidas que nos pueda hacer dudar del poder del reino de Dios. No hay forma, no hay nada que surja en nuestras vidas que nos haga dudar del poder del reino de Dios. No hay nada. Comenzamos a pasar y cuando comenzamos a pasar, juzgamos al rey. Porque juzgamos al rey, echa a perder lo que es la manifestación del reino. Cuando nosotros comenzamos a servirle al Señor, la mayoría de la gente puede entrar erradamente. No vamos a decir la mayoría de la gente, pero hay mucha gente que entra erradamente pensando que ahora por servirle al Señor, todas las cosas van a salir bien, todo es brillante, todo es luz, todo es lo más grande, ahora me salen 2 alas y ese es el cielo. Mira, hermano, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Solamente aquellos que se atreven a creer en el Cristo y en el Rey tienen la llave para vivir en ese reino. El reino que ata y desata. El reino que se atreve a creer. El reino que hasta el final, si su palabra lo dice, yo lo creo. Si hay una promesa ahí, hasta el final yo creo por esa promesa. Hasta el final yo vivo por esa promesa. Hasta el final yo creo que lo que domina en mi vida es lo divino. Que lo que domina en mi vida es su palabra. Que lo que domina en mi vida es la relación que tengo con Él. Una vez más, yo quiero que tú veas el ejemplo de Juan, lo que sucedió en la vida de Juan
aún abriendo el camino, aún con la promesa de abrir el camino, aún anunciando lo que vendría cuando llega aquello que habría anunciado que había de venir. Lo pone en duda, y cuando lo pone en duda, en la condición que se encontraba preso, en la condición que se encontraba aislado, en la condición que se encontraba que quizás ya no se sentía útil, en aquella condición, en vez de tener la revelación correcta, comienza a dar para atrás en su creencia. Y Jesús tiene que decir: en aquellos días el tipo se mostró valiente, en aquellos días habló de una forma que no se debía hablar, porque habían unos reinos que podían estar en contra de lo que él estaba diciendo, y se mantuvo diciendo y se mantuvo hablando. Desde los días de Juan era violento, desde los días de Juan era violencia y se sufría violencia, pero los violentos lo arrebataban, y ya lo había vivido una vez. ¿Qué lo llevó a dudar y qué lo llevó a que ahora no lo experimentara? Dime tú si eso no pasa en nuestras vidas. Y te pregunto si llegan instantes en tu corazón, en tu mente, que quieres desfallecer, que quieres ir hacia atrás y que no actúas con valentía, cuando tienes que reconocer que el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, decía Jesús, sufre violencia, pero los violentos la arrebatan. Aquellos que se atreven a dominar por el cielo. Una vez más, no que el pensamiento te domina a ti, sino que tú dominas el pensamiento por la palabra. No que el problema te domina a ti, sino que el Dios que tú le sirves domina todo problema en tu vida, y tú te mantienes creyendo y tú te mantienes haciendo lo que tienes que hacer, porque tú reconoces que violencia hay, pero sin violencia hay, más violento y fuerte eres tú, para entonces tener la victoria que Él te ha prometido. No se puede quedar en el mero hecho de una idea, aquello que tú vienes a recibir aquí servicio tras servicio, y en tu relación personal con Dios, cuando conoces ese rey, lo mínimo que se tiene que manifestar en tu vida, para cerrar en el día de hoy, es la autoridad que ese rey te delega en tu vida, la autoridad que delega en tu vida. Juan el Bautista tuvo una autoridad, quería permanecer quizás haciendo lo que tendría que hacer, no supo reconocer la posición quizás en un momento, y ese puede ser otro tema, pero ¿qué fue lo que llevó a este hombre a que ahora dudara y no reconociera que si había violencia y un día permaneciste, ¿por qué no pudiste permanecer otra vez? Y hermano, yo tengo que decirle en el día de hoy que cuando venga ese pensamiento en tu vida, te acuerdes que yo te dije hoy que ese pensamiento iba a venir. Que te pongas los pantalones en tu sitio y que se arrete de una autoridad, domine sobre el pensamiento, domines sobre la idea, domines. No es el Hades el que dominará. No es el pensamiento del infierno el que prevalecerá. El pensamiento del reino de los cielos. El propósito, uno mucho mayor, y dice la palabra del Señor, para cerrar en esta noche en el libro de Mateo, y con esto yo quiero que nos despidamos. El libro de Mateo, el capítulo 28, desde el verso 17, te lo decía al comienzo. Dice la palabra del Señor, al cierre de este capítulo: el mandato de aquel rey, luego de haber enseñado todo lo que enseñó, luego de haber capacitado como capacitó, luego de haber ejemplificado y mostrado todo lo que mostró, dice la palabra del Señor, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya Jesús había muerto, dice la palabra del Señor, y cuando le vieron al resucitado, cuando le vieron, le adoraron, cuando le vieron, se postraron, cuando le vieron, tuvieron una reacción hacia un rey, se le adoraron. Pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. Aún aquellos que tenían la expectativa de que podía suceder, llegaron a dudar, pero vieron unos que le adoraron, que vieron al rey, que reconocieron al rey, que tuvieron una actitud de reverencia hacia el rey. Dice la palabra del Señor en el verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué le dijo? Toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad es la misma palabra que yo te decía hace un rato,
que el infierno no podía prevalecer. Esa palabra potestad de lo que trata es de dominio. Y ahora Jesús le dice, ahora es el cumplimiento de la revelación que quizás llegó a tener Pedro en un momento dado. Ya he resucitado y ahora tengo potestad, todo dominio me es dado. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. No hay una separación del cielo y la tierra. No es que por lo que tú haces llega al cielo. No es que si tú vienes o vas o haces o deshaces, vas o no vas al cielo. No hay tal cosa como una división de la tierra y del cielo. No hay una división de la tierra y el cielo. La potestad que dio Jesús y que tuvo Jesús al resucitar en la cruz del Calvario era tanto en el cielo como en la tierra, y nosotros lo tenemos que creer. Era su dominio, y como había un dominio, entonces dice el verso 19, por tanto, id. Ahora llega el instante y llega el momento del mandato de aquel rey, de entregarle ahora todo el dominio a esta gente. ¿Para qué? Para que hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora reciben un mandato. ¿Un mandato de qué? Un mandato de dominar. Dominar como pastor, dominar por el cielo en la tierra. Y si tú tienes que salir con alguna expectativa en esta noche de este lugar, es con la expectativa de que el dominio del cielo aquí en la tierra se manifiesta a través de ti. Tendrás tú que dominar tus pensamientos, tendrás tú que dominar en tu vida, que el cielo domine en tu tierra, pero que tú seas capaz de poder manifestar eso en la vida de otros. Nosotros, una vez más, podemos tener la expectativa de que vuelva el rey va a volver, pero el rey vuelve por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha. Y eso no va a suceder si tú y yo no tenemos la expectativa de cómo funciona el reino de los cielos. ¿Sufre violencia? Yo soy un violento que domina. Yo soy un violento que cree en aquel que hizo aquello en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, y que en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, se va a manifestar todo lo que Él ha dicho. Mi oración en esta noche para podernos despedir, y tú que me estás viendo, es que tú tienes que creer de tal forma, de tal forma en ese dominio del cielo en la tierra, en ese dominio de lo divino en lo terrenal. Por eso le sirves al Señor. Él tiene que ser el rey de tu vida. El rey de tu vida tiene una autoridad, pero esa autoridad también te la delegó a ti. Te la delegó a ti para que tú le enseñes a otros, para que tú capacites a otros, para que otros puedan vivir lo que tú vives. Pastor, no es fácil. Si te estoy diciendo que es violento, que tú seas más violento. Que tú seas más violento. Que tú seas más violento. Tú no puedes, escucha bien, dejarte llevar meramente por lo que ves. No te puedes dejar llevar meramente por lo que ves. Tú que estás ahí a la distancia, no te puedes dejar llevar meramente por lo que ves. Porque si nos dejamos llevar por lo que vemos muchas veces dice violencia. Dice violencia. Tú tienes que ver el violento que arrebata. El violento que arrebata. Llegó el diagnóstico médico. Yo no lo puedo negar. El diagnóstico médico está. Hasta el final voy a creer que la Biblia dice que Él se hizo una llaga por mi sanidad. ¿Qué va a ser violento? Va a ser violento. Pero yo voy a creer por todo el dominio de lo divino en mi vida. Yo voy a creer por todo el dominio. Y si el cuerpo se desgasta, el cuerpo se desgasta. Es lo natural. Pero mi espíritu se fortalece. ¿Y cómo se fortalece? Por lo del cielo. El dominio del cielo en mi vida. Pastor, ¿y si muero? Mira, hermano, todos vamos a morir. La pregunta es,
cómo morimos, cómo llegamos a ese final. Yo le pido al Señor tener la capacidad de que sea como sea, cuando yo me vaya a esta tierra, yo me vaya creyendo. ¿Creyendo qué? En el dominio. En el dominio. Que las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Una vez más, el dominio en tu vida no es el del infierno. El dominio de tu vida es del cielo, de lo divino, de lo de Dios. Porque toda potestad le fue dada. Y yo tengo una misión. Yo tengo que ir. Yo tengo que ir. Yo tengo que ir y hacer discípulos. En mi perfección, en mi imperfección, yo voy a ser discípulo. Yo voy a ser discípulos valientes, siendo valientes. ¿Cómo yo muestro la valentía, pastor? Creyendo, trabajando, esforzándome todos los días por la obra de Dios en mí. Y mientras yo esté esforzándome porque la obra de Dios se manifieste en mí, tengo toda la capacidad para poderle hablar a otros, para que la misma obra que se manifieste en mí se manifieste en ellos. No hay nada que te pueda cohibir de cumplir la misión. No hay nada que te pueda cohibir de poder establecer el dominio.